Tangamanga la historia. Hay momentos que todos tomamos decisiones correctas e incorrectas, pero hay decisiones que no solo cambian el futuro de quien realiza dichas acciones, sino que cambian el destino de muchas personas y no precisamente en ese mismo momento. Más bien a lo largo del tiempo. Esta historia que les voy a contar es una de ellas. ¿Verdad que quieres saber de qué estoy hablando? Quédate conmigo y no perdamos tiempo. ¿Qué tal si volvemos varios siglos atrás? Cuando estas tierras no eran México, cuando estas tierras eran la Nueva Galicia en la Nueva España. Tierras recientemente conquistadas por acuerdos pacíficos después de una larga guerra entre los temibles y casi invencibles guerreros chichimecas y los hábiles y grandes estrategas, los conquistadores castellanos, entre los años 1550 y 1600. Esto es, Itinerante Urviajes Comida. Viajando por el tiempo. Dios guarde a vuestra merced. Y a vuestra merced muchos años. ¿Cómo se halla esta mañana? Humildemente a la voluntad de Dios, que es servidor de vuestra merced. Pláceme en extremo. ¿Hay novedad en la ciudad? Ninguna, en gracia de Dios. Servidme decir, buen señor, ¿qué motivo trae a vuestra merced a solicitar despacho del alcalde don Alonso de Oñate, y en qué puedo serle útil en este Real de Minas? Mi nombre es Francisco Ortiz, natural de la muy noble ciudad de México. Por gracia de nuestro Señor y de la Real Corona, vengo a este pueblo minero con ánimo honesto y diligente. Continúe, por favor. Hágase saber que mi intención es tratar con hombres rectos y de buena conciencia, pues busco adquirir tierras fértiles que rindan fruto y provecho, no solo para mi casa, sino para mayor gloria del Rey nuestro Señor. Buenos días. Buen día, su merced. Pase, por favor. Dios guarde a vuestra merced. Sea bienvenido a esta villa de San Luis Potosí, que Dios guarde y prospere bajo su amparo y el de su majestad. Es para mí, don Alfonso de Oñate, como alcalde mayor de este Real de Minas y servidor fiel de la corona, un deber y un honor recibir a vuestra merced en esta tierra. Muchas gracias. Decime, señor don Francisco Ortiz, ¿qué asuntos traen a vuestra merced a estos parajes y en qué puede serviros esta alcaldía? Si buscáis trato en tierras, casas o minas, queda esta casa consistorial abierta a escuchar vuestras peticiones y a procurar, en cuanto me sea dable y conforme a la ley y la justicia, la mayor rectitud y buen despacho para vuestros fines. Hablad con confianza. En nombre de Dios y con licencia de la autoridad, manifiesto haber adquirido tierras en las inmediaciones de este Real de Minas, cuya bondad yace en el pasto, agua y cercanía a los caminos que llevan a la ciudad. La tierra es llana en partes, con alguna arboleda de mezquite y buenas corrientes en tiempos de lluvia. Hállase útil para sembradura y para criar ganado mayor, conforme conviene al propósito de mi casa. Resulta también que por estas comarcas residieron gentes conocidas por tarascos, quienes en tiempos pasados alzaron fuertes empalizadas, con arte de madera y mano industriosa, defendiendo así sus pueblos y heredades de incursiones ajenas. Por los parajes más retirados aún se avistan los huachichiles, gente de guerra y mucha ligereza, que suelen dar valor y agüero al pájaro colorado, al que llaman cardenal. Dicen que verlo augura lluvia o torno de ventura en la jornada. Por tales cualidades, juzgué de provecho y razón hacer trato por las dichas tierras, esperando hallar en ellas amparo y sustento, y pido a Dios sean para bien de mi familia y en servicio de su majestad. Pero, como dije anteriormente, las cosas no siempre son como uno quisiera. El destino siempre es inverso a las ganas, a la voluntad y a nuestra fuerza interna. Como dicen las señoras muy mayores, y poseedoras de la sabiduría de la vida, una tragedia nunca viene sola. Sin esta máxima la vida sería muy fácil y la vida es todo, menos fácil. Señor don Francisco,
Si así pugliere a vuestra merced permitirme palabra, que traigo nuevas y no de las que alegran el ánimo. Hablad pues, ¿qué pesadumbre nos trae el día que presiento turbación en vuestro rostro? No hay paz en estas tierras. Los guachichiles tercos y ariscos como la sierra embisten nuestros ganados y cortan sendas. Esta madrugada tornaron algunos a la poza. Espantaron a los pastores y dejaron herido a uno de los mozos. No hay modo de sembrar ni errar sin estar en vela. Hemos traído indios tarascos, diestros en la labor y el arte del curtido, mas aún estos miran con temor los montes, pues noche y día oyen rumores de flechas y gritos. Y para colmo, los linderos no hallan reposo. Dicen los Nieto y Maldonado que nuestras aguas les pertenecen y no deja de haber pleito y palabra dura en el cabildo. ¡Cuerpo de Dios! Que no basta el oro ni el sudor para apaciguar tanta desdicha. ¿Qué me decís de los manantiales? ¿Siguen corriendo como al principio? No tanto, señor. Tierra seca y días de poco caudal. La tenería reclama más agua y los jornaleros no están conformes. Demandan paga mayor por el riesgo. La ley es lenta y el cura apenas tiene palabra en estas contiendas. Además, cada semana los caminos son más inseguros y el miedo cala hondo en los corazones, aún de los más bravos. Tendremos que juntar gente armada y acudir al gobernador en busca de amparo. Que sepan todos en villa y cabildo que la tenería no se doblega, mas dad ración justa y oración al que trabaja. No es justo vivir en zozobra por lo que es de bien común. Haré según manda vuestra merced. Apóyanos con tu suscripción, comenta y danos un like. Itinerantur Viajes Comida te necesita para seguir adelante. Historia del Parque Tangamanga de San Luis Potosí. Los terrenos. Antes de su transformación. El Parque Tangamanga de San Luis Potosí, uno de los parques urbanos más grandes de México, tiene una rica historia que se remonta mucho antes de su creación. El Parque Tangamanga no es el segundo parque urbano más grande del mundo, sino el segundo parque urbano más grande de México, después del bosque de Chapultepec en la Ciudad de México. Se extiende sobre una superficie de aproximadamente 411 a 420 hectáreas y es el pulmón verde de la ciudad de San Luis Potosí. Parque Tangamanga. La antigua Hacienda de la Tenería. Historia. El Parque Tangamanga I se construyó sobre los terrenos de la Hacienda de la Tenería, una de las propiedades rurales más importantes y antiguas de San Luis Potosí. Esta hacienda se remonta al año 1609, cuando fue establecida durante el periodo colonial temprano. Los propietarios históricos. La Hacienda de la Tenería tuvo múltiples propietarios a lo largo de sus casi 4 siglos de existencia. La sucesión de propietarios incluye a importantes familias y personajes de la sociedad potosina. Propietarios iniciales. Siglo XVII. Francisco Ortiz. Fue aparentemente el primer propietario a principios del siglo XVI, en tiempo que esta ciudad era pueblo. Alonso Ortiz. A principios del siglo XVII ya era una de las haciendas más productivas de la zona. Bartolomé Bustamante. Alonso Ortiz le vendió la propiedad a mediados del siglo XVII. María Uresti y Bustamante. Heredó la hacienda de su abuelo Bartolomé Bustamante. La hacienda continuó cambiando de manos entre varias familias prominentes. La hacienda debe su nombre a la principal actividad que se desarrollaba en ella: la curtiduría de cuero o tenería.
como explica la historiadora Hortensia Camacho Altamirano. Por la cantidad de agua que había en ese rumbo, la principal actividad era la curtiduría de cuero, y ella debía su nombre de la tenería. Además de la curtiduría, en la hacienda se desarrollaban otras actividades: crianza de mulas, vacas, caballos, bueyes, chivos, cabras y ovejas, producción y venta de leche, además de la agricultura general. Transición hacia el parque. La Compañía de Aguas mantuvo en propiedad la parte no afectada de la hacienda hasta 1937, año en que iniciaron negociaciones con el gobierno del estado de San Luis Potosí. En agosto del mismo año, Carlos López Certuche adquirió los excedentes y sobrantes de la tenería a la empresa de aguas, una superficie de 528 hectáreas. El gobierno del estado finalmente expropió los terrenos de la antigua hacienda durante la administración del licenciado y profesor Carlos Jongitud Barrios. El parque fue inaugurado en 1983 y el decreto de creación se publicó el 9 de septiembre de 1983. El casco de la hacienda aún permanece dentro del parque y actualmente alberga instalaciones como el Ecomuseo de San Luis Potosí. Gracias por ver Itinerantur y no olvides suscribirte, dar like y compartir. Hasta pronto y no olvides dejar tus comentarios.